Jóvenes señoritas, muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Ya, buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con lo que estábamos avanzando, así que iniciaremos. No vamos a... Ya, ahora sí. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto lo que son las plaquetas, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Las alteraciones de las plaquetas que también hemos visto y hemos quedado acá, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto un hemograma completo ya. Cuando nosotros hablamos de hemograma completo, Arminda, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes conforman al decir un hemograma completo? Arminda Mamani. Arminda. Lice. Adelante, Arminda. Adelante, Arminda. Nada. Camila. Camila Lanoca. Tampoco Camila. Claudia Otazo. Claudia Otazo. Claudia, ¿estás en plataforma? Nada, no está. Elisa Paredes. Sí, licenciada. Buenas noches, licenciada. Acabo de ingresar. Ya, Elisa. Si nosotros decimos un hemograma completo, ¿qué cosas contiene? Eh, mm, contiene, licenciada, el tipo de sangre. En la sangre, por ejemplo, tiene el tipo de los electrolitos que tiene, por ejemplo, la com- los componentes, por ejemplo, de la sangre, el hierro, que contiene y la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Ya, no tiene electrolitos como estás haciendo referencia, ¿no ve? Nosotros hemos Sí, visto qué cosas, cuando hablamos de un hemograma completo, hemos dicho tiene esto, 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 esto. Entonces, tienen que recordar lo que se les ha mencionado, ¿no ve? Porque electrolitos es otra cosa. Ya, entonces continuamos. Así como hemos visto hemograma completo, ahora hablamos de química sanguínea. En química sanguínea, pues nos dice, la química sanguínea es la cuantificación y evaluación de los componentes químicos, ¿no? Que estas están disueltas en sangre. Así que en química sanguínea podemos ver lo que es una función hepática, función renal y los iones. Dentro de eso, nosotros vamos a ver
más adelante cada uno de ellos. En química sanguínea, en función hepática, ¿no? Para saber cómo está funcionando ese hígado, entonces podemos ver la fosfatasa alcalina, ¿no? Podemos ver lo que es el ALT, ¿no? O es aminotransferasa, el GGT, que también podemos ver, lo que es gamma glutamil transferasa, el AST, aminotransferasa o albúmina, que también podemos ver. En la parte renal, vemos lo que es la parte de la creatinina, la urea y el BUN. Y entre los iones podemos ver lo que es el potasio, el cloro, el sodio, el magnesio y el calcio, ¿no? Entonces, aquí sí estamos hablando del equilibrio hidroelectrolítico. Ya hablamos de eso. Es así que vamos a ver lo que forma parte de lo que es la química sanguínea. Estamos hablando de pruebas de función hepática. ¿Por qué se hacen estas pruebas de función hepática? Es para saber cómo está funcionando el hígado. Y además, a través de estos estudios podemos diagnosticar, evaluar y el pronóstico, ¿no es cierto? Si esta enfermedad hepática es avanzada o no es avanzada. Además, me sirve para monitorear cómo está funcionando. En ese entendido, ¿qué primero tenemos? Tenemos una bilirrubina total, ¿no es cierto? Esto permite que cuando una persona sí está alterado, no vemos la ictericia, ¿no? En niños, por ejemplo, puede ser algo fisiológico. Entonces vemos bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. La bilirrubina total manejamos de 0.3 hasta 1 miligramos por decilitro. Esto, ¿qué te permite diagnosticar? La ictericia, ¿no? Para ver qué gravedad tiene. Y tenemos una bilirrubina directa. La directa manejamos de 0 hasta 0.3 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hígado no está eliminando bilirrubinas de manera apropiada. Algo está pasando. Luego tenemos la bilirrubina indirecta y el parámetro que manejamos es de 0.1 a 0.8 miligramos por decilitro. Y acá podemos ver los niveles altos pueden determinar que el paciente tiene problemas hepáticos, como por ejemplo podría ser un desorden metabólico, ¿no? O cuando este se ve alterado cuando un recién nacido está ictérico, entonces puede ser ictericia en el recién nacido también, entonces vamos a valorar. Otro que valoramos en pruebas de función hepático está lo que les decía, el AST o el TGO. El AST o el TGO significa el aspartato aminotransferasa. Estos parámetros no manejamos de 10 a 40 unidades por litro. ¿Para qué te sirve? Te sirve, ¿no? Para saber, ¿no? Si esta persona tiene enfermedad hepatocelular. Tanto el AST y el ALT, ¿no es cierto? También me pueden determinar la enfermedad alcohólica. Y la gravedad, ¿no es cierto? Si es algo crónico, severo del hígado. Entonces, ambos me determinan eso. El ALT o el TGP, que es aminotransferasa, manejamos de 5 a 38 unidades por litro. Esta prueba también es muy sensible y específica para ver enfermedades hepatocelulares. Entonces, todo tiene relación con la enfermedad o con problemas hepáticos. Por eso se lo denomina como pruebas de función hepática. Otro también que puedo solicitar son las transaminasas. ¿Qué son las transaminasas? ¿No? Son enzimas que se localizan en el hígado. Y esto se puede saber a través de la extracción de la sangre en ayunas, ¿no es cierto? Entonces, esta prueba, pues, tiene que, va a determinar, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué tan sobrecargado está ese hígado, ¿no es cierto? Entonces, esta prueba nosotros tenemos que hacer, se tiene que preparar a una paciente durante por lo menos unos 3 días, ¿no? Que en ese tiempo que no consuma alcohol,
¿no? Y la comida que no sea con mucha proteína y grasas, ¿no? Entonces, para tomar este tipo de estudios. Tenemos también lo que es la fosfatasa alcalina, el FAL, que manejamos en valores normales de 68 a 240 unidades internacionales por litro. Este me permite diagnosticar problemas de colestasias, ¿no? O trastornos hepatocelulares que me permite diagnosticar. El gamma glutamil, el GGT me permite también diagnosticar obstrucciones intestinales, ¿no? O puede ser una obstrucción biliar intra o extrahepática también. La albúmina manejamos de 3.8 a 4.5 gramos por litro. La albúmina es una proteína, es un indicador de cronicidad y severidad, lo que nos dice. ¿De qué? De la enfermedad hepática, o puede ser también renal. Cuando esto está anormal, pues generalmente puede deberse que el paciente tal vez tenga hepatitis o una cirrosis o una ascitis. Ya decíamos, la albúmina es una proteína que se produce en el hígado, entonces por lo tanto mide la cantidad de la proteína, ¿no es cierto? Para saber, ¿no?, cómo está funcionando. Entonces, este también va a medir la cronicidad del hígado, ¿no? Esos son lo que corresponde a pruebas de función hepática. También tenemos lo que son las pruebas de función renal. Cuando nosotros hablamos de pruebas de función renal, lo que nos va a permitir es detectar, ¿no?, cualquier tipo de lesión de manera precoz, una localización anatómica, ¿no es cierto?, que cuando hay algún daño a nivel de los glomérulos o tal vez en los túbulos, cuantificar el daño que está siendo comprometido la parte renal. En ese entendido, los laboratorios de perfil renal nos van a permitir detectar. Por lo tanto, nosotros con estas pruebas vamos a ver cómo está funcionando ese riñón. Entonces, por lo tanto, se puede solicitar nitrógeno ureico, ¿no es cierto? O el BUN, la creatinina en orina y la depuración de creatinina se puede solicitar. Acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que son perfil renal. Tenemos la creatinina. La creatinina, nosotros manejamos desde 0,7 hasta 1.4. En varones, en la mujer de 0,5 a 1.2 miligramos por decilitro. Ese es el rango. La creatinina, ¿qué es lo que valora? Valora el funcionamiento de los riñones, cómo está esa filtración glomerular. Cuando está aumentado la creatinina, puede estar aumentando porque ha habido una deshidratación o que el paciente, si su creatinina está elevado, puede tener un problema renal. Si está disminuido, generalmente es por la desnutrición o puede ser porque hay poca masa muscular también. Entonces, en ese tipo de situaciones, esto se puede ver alterado. Es así, por eso yo les decía, ¿no? Tal vez un paciente, un abuelito que está en su casa, o un niño, o una persona adulta, por alguna razón no está ingiriendo líquidos, ¿no es cierto? O está perdiendo bastante líquido, vómitos, diarrea, se está deshidratando. Entonces, si eso no se atiende, el paciente puede sufrir una falla renal, en el cual se va a evidenciar a través de la creatinina que va a estar elevado. El nitrógeno ureico, el NUS, manejamos nosotros un estándar que manejamos es de 10 a 20 miligramos por decilitro. Pero hay parámetros, por ejemplo, en el varón puede ser de 8 a 24, en la mujer de 6 hasta 21. El NUS, el nitrógeno ureico, y la creatinina, ¿qué son? Son productos terminales del metabolismo, ¿no? Y estos son sustancias tóxicas que van a ser eliminados a través de los riñones.
Cuando el NUS se eleva, significa que no hay una buena perfusión renal. Y el valor bajo del BUN o del NUS, no, generalmente se debe cuando la dieta es con muy bajo contenido de proteínas. O puede ser que hay una desnutrición o hay daño grave a nivel del hígado, ¿no es cierto? Y generalmente se puede deber cuando una persona ingiere bastante cantidades de líquido. La urea manejamos, por ejemplo, de 10 a 40 miligramos por decilitro. También nosotros vamos a decir que la urea es un producto final del metabolismo de las proteínas y que toda esta sustancia se va a eliminar por la orina. Cuando aumenta, la urea, ¿no? Pues llamamos uremia, cuando está elevado. Cuando el paciente está, por ejemplo, pacientes renales, ¿no ve? Que tienen que someterse a diálisis. No se hacen sesión de diálisis, entonces esas sustancias tóxicas están en su organismo, no pueden eliminar, entonces pueden estar en uremia. Por lo tanto, cuando esto está aumentado, el paciente, ¿qué siente? Náuseas, vómitos, inclusive puede tener alteraciones del estado de conciencia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho precaución con ese tipo de pacientes y fijarnos cuánto están sus laboratorios. Luego tenemos lo que es la recolección de orina en 24 horas, que podemos solicitar como una creatinina en orina o proteínas en orina o proteinuria de 24 horas. La creatinina en orina nos dice, puede ser de 500 a 2000 miligramos por día. Esto va a depender de la edad, de la masa corporal de cada paciente. Tiene la capacidad de eliminar lo que es la creatinina. Puede estar también en pacientes con poliuria o diabetes insípida, que también pueden estar. Cuando los resultados son anormales a lo que acabamos de mencionar, puede ser el paciente que tenga ya problemas renales como una glomerulonefritis, puede ocasionar una dieta rica en carnes, en proteínas. Por eso dice, toda la alimentación tiene que ser bien equilibrada. A veces uno exagera, entonces puede afectar a la parte hepática y por lo tanto la creatinina también en la orina puede ser elevado, ¿no? En pacientes con insuficiencia renal o cuando hay una pielonefritis o cuando hay obstrucción de las vías urinarias también, ¿no? Entonces, en ese caso se va a ver alterado. Las proteínas en orina. ¿Cuándo se solicitan? Cuando se sospecha de una enfermedad renal, ¿no? Entonces, ahí es importante para ver si hay presencia o aparecen en orina las proteínas, ¿no? Se tiene que hacer también un control en la sangre que se va a evidenciar que está aumentado. ¿Y qué quiere decir esto? Que el riñón puede que no esté funcionando bien. Entonces, nos va a permitir detectar o tal vez está funcionando, porque a veces vemos orinas con sedimento, ¿no? Ustedes alguna vez, a ver, si toman todo el tiempo Coca-Cola y en la noche orinan, y fíjense al día siguiente cómo va a estar, está turbio, ¿no es cierto? Tiene sedimento, eso es porque es tóxico, ¿no? Y encima comen proteínas más, entonces ahí se puede ver, pero no es porque tenga algún problema renal, sino es por el tipo de alimentación que ha recibido. Los valores normales, ¿no es cierto? Podemos decir que se puede hacer un control en cualquier momento, que puede oscilar desde 0 a 8 miligramos por decilitro, y una orina en 24 horas, una proteinuria en 24 horas, tiene que tener menor a 150 miligramos por decilitro. Cuando es por encima de estos parámetros, puede que el paciente tenga un síndrome nefrítico, una pielonefritis, lupus, ¿no? O tal vez esté recibiendo fármacos nefrotóxicos como la gentamicina, que es nefrotóxico, o puede que el paciente esté con una hipertensión maligna o pielonefritis bacteriana también. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros saber, por ejemplo, qué es lo que el paciente realmente tiene. Entonces, son esos. Ahora sí, yo les pregunto, si nosotros tomamos
al paciente, vamos a recolectar o vamos a tomar ego o podemos tomar, recolectar proteinuria para 24 horas. ¿En qué momento, o sea, desde qué momento yo puedo tomar o tomar la muestra de la orina? ¿Cuál es la forma correcta de tomar para un estudio de examen general de orina o para una proteinuria de 24 horas Jimenali? Jimena, Presente, licenciado. El examen general de orina se lo toma en ayunas y la proteinuria es la recolección de orina durante 24 horas. Entonces, desde el momento en que se le toma la muestra hasta el día siguiente, que se recolecta, se lo lleva para realizar lo que es el laboratorio. pero ¿cuál es la forma correcta de recolectar? Dice como, quizás estoy equivocada, pero en el hospital saben recolectar en una botella la cantidad de orina que por micción se la recolecta en un envase, en una botella se la recolecta nosotros en el hospital. A ver, ¿quién sabe, jóvenes señoritas? Jenny Quispe. Licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. Para la recolección de orina se les realiza la primera orina que va a ser, que es en la mañana, no en ayunas. Y si se quiere algo, orina se le hace con una sondita Nelaton. Y para la recolección de orina de 24 horas, igual se empieza lo que es desde la mañana y se concluye al día siguiente a la misma hora, pues a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, según para que se pueda llevar al laboratorio minutos antes que lleguen o cuando ya estén ellos, los del laboratorio. Nada. Grisel, Jessica. Dice, la primera orina de la mañana, eso se desecha porque es del día anterior, y seguido de eso, después en la segunda orina ya se recolecta hasta la primera orina del día siguiente, eso, licenciado. Y para ego, ahorita mañana tienes que tomar ego, ¿cómo vas a indicar a la paciente o cómo vamos a recolectar la orina? ¿Alguien sabe, jóvenes, cómo se recolecta una muestra de orina? Licenciada, Reina, pasa. mm, Giovanna. licenciada, para la recolección de ego es el chorro medio. El primer chorro se desecha y el del medio es el que se recolecta. A ver, ¿puedes repetirnos, Giovanna? Le decía al ICEP que para la recolección del ego, el primer chorro hay que desecharlo y el chorro medio es el que se tiene que recolectar en el frasquito. Esa es la forma correcta de recolectar para una muestra de ego, ¿no ve? El segundo chorro, no el primero. No, esa es la forma correcta. Ahora, para una proteinuria, ¿cómo se recolecta?
¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo se recolecta para una proteinuria? Jessica. Dice, hay que ir recolectando toda la orina de las 24 horas mediante lo que va a ir haciendo. Pero ¿cómo inicias para empezar a recolectar? Licen, la primera orina se debería de desechar y después, después de la segunda orina por 24 horas, eso ya se debe recolectar para una muestra. Exacto, pero se toma en cuenta la primera, ¿no ve? Que hemos dicho la hora es desde ahí, ¿no ve? Sí, licenciada, desde ahí, por Exacto, 24 horas. para 24 horas hasta el día siguiente, ¿no ve? Entonces esa es la forma correcta, porque eso ustedes también van a empezar a tomar muestras de laboratorio, tanto de ego como en sangre también, ¿no es cierto? Entonces, por eso. Entonces, eso, jóvenes, respecto a los laboratorios, ustedes tienen que recordarse los electrolitos, ¿no ve? Cuál es eh, cómo es una química sanguínea, quiénes conforman lo que es un hemograma completo, electrolitos, ¿no ve? Todo eso nosotros hemos visto. A partir de acá, vamos a ver lo que son los cuidados de los accesos vasculares, que son actividades propias de enfermería. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a recordar qué es una vena, ¿no es cierto? Una vena es un vaso sanguíneo, ¿no? Que conduce sangre venosa desde distintas partes de los órganos, ¿no? Y esto va a ir hacia el corazón, por eso esto retorna de esa manera. ¿Y qué es una venopunción? Una venopunción es cuando, ¿no? Consiste en el abordaje de una vena. Y esto se hace a través de una incisión de la piel, ¿no? Entonces, esto puede ser del tejido celular subcutáneo y la inserción directa de un catéter. Entonces, eso es venopunción. ¿Qué es una cateterización venosa? La cateterización venosa, pues, es la inserción de un catéter biocompatible. ¿Qué significa? Biocompatible. Este tipo de material tiene la capacidad, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de ser compatible con los vasitos del ser humano. Entonces, por eso se dice que es un catéter biocompatible. Entonces, este va a entrar en el espacio intravascular y este puede ser central o puede ser periférico. Entonces, tenemos de diferentes calibres. Este va a ser central y este va a ser periférico, ¿no? Entonces, ahí está. El cateterismo venoso o cateterización venosa es un procedimiento que es propio de enfermería. Quienes canalizan a los pacientes somos nosotros. Y mayormente se aplica en la parte hospitalaria. Que el paciente, por ejemplo, que presente una infiltración o presente una flebitis, cualquier complicación, es porque ha habido un buen o mal manejo. Al decir buen, puede durar como 72 horas, no hay zonas, por ejemplo, con flebitis. ¿Por qué? Porque yo le estoy administrando los antibióticos diluidos, ¿no? Entonces todo. O el mal manejo, ¿no? Tal vez a las 24 horas ya hay una flebitis, ¿no? Entonces, pues nos dice el buen o el mal manejo repercute en el cuidado del paciente. La venopunción debe realizarse con una técnica aséptica y tendremos que contar, como estamos atravesando la barrera de la piel,
tendríamos que contar con un consentimiento informado también, ¿no? Que sería bien pertinente. Y la terapia intravenosa es la forma de administrar, ¿no es cierto? Todos los fármacos por vía parenteral los que administramos. Entonces, esto puede ser con fines de diagnóstico o terapéutico también, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos, estos son los sitios de venopunción. Aquí podemos ver las diferentes venas que tenemos, ¿no? Entonces, por eso a veces nosotros cuando la persona es obesa o tiene bastante masa muscular o puede ser que esté edematizado, entonces, por lo tanto, nosotros ingresamos anatómicamente, sabiendo dónde podemos encontrar, ¿no? Entonces, cuando se habla de la parte periférica, ¿no? Lo que es la vena periférica es más fácil, es de un acceso más fácil de que nosotros podamos canalizar, ¿no? Entonces, y los riesgos también son menor que como pueden ser centrales, porque las centrales es de, puedes colocar muchas soluciones, pero el riesgo de infección también es mayor. Las extremidades superiores son de fácil acceso, como pueden ver, es de fácil acceso. Las venas de los miembros inferiores, ¿no? Nunca lo más recomendado es que nunca lo utilices. ¿Por qué? Porque puede haber un trombito y con lo que retornan la sangre, ¿no es cierto?, hacia el corazón, entonces hay alto riesgo de una tromboembolia. Entonces, mejor si nosotros no colocamos en miembros inferiores. En niños sí, ¿no? Hasta menores de 5 años sí colocamos, pero a partir de ahí, pues no se recomienda, ¿no? Entonces, aquí podemos tener lo que es la vena cefálica, ¿no es cierto? Aquí está la M venosa, ¿no? Ahí está. Entonces está, ¿no? M venosa, aquí está la vena cefálica, está la vena cubital media, la vena basílica, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? La vena anterobraquial media también, mira, fíjense, esta, entonces por eso es que a veces no se puede canalizar porque está multifuncionada, entonces a veces yo sé colocar por acá, ¿no? Le digo al paciente y se puede colocar porque aquí más bien, esta es la vena basílica, la cefálica, por ejemplo, fíjense, es gruesa, ¿no? Entonces se puede colocar por ahí. En ese entendido, nosotros vamos a ver lo que son los tipos de cateterismo venoso. En los tipos de cateterismo venoso tenemos 3. Uno que son las periféricas, otro que es el catéter venoso central, ¿no? O puede ser catéter central de acceso central o catéter central de inserción central también. Puede ser también catéter venoso central de acceso periférico, pero ¿qué quiere decir? Este es catéter central o catéter venoso central porque ingresa por la subclavia, directo a la vena cava superior, ¿ya? O aurícula derecha. Este que es catéter venoso central, pero es de acceso periférico. ¿Qué significa? Periférico, no puede ingresar de la M venosa, pero llega a la aurícula derecha, ¿no? Porque ha viajado, por eso se dice que es periférica central. Tenemos aquí lo que son las ventajas, ¿no es cierto? Las características de las venas periféricas. Las características, ¿cuáles son? Las periféricas tienen un recorrido muy limitado, ¿no? Pueden ser tortuosas, ¿no? Son venas muy pequeñas y de mediano calibre. ¿Y cuáles son las ventajas de las periféricas? Es simple, fácil de colocar y es económico. Además, es menos traumático para el paciente. ¿Ya? Fácil de manipular, ¿no es cierto? Fácil de manipular. Además, se puede administrar con rapidez cualquier fármaco que yo necesite en ese momento. Es una vía
de cualquier paciente que ingresa inicial, ¿no? Ingresa paciente, nosotros tenemos que administrar fármacos o analgésico, lo primero que hacemos es canalizar un acceso vascular periférico. Pero ¿cuáles son las desventajas? No se puede administrar grandes soluciones que son hiperosmolares ni irritantes, ¿no? No dura bastante mucho tiempo, por eso nos dice, no son vías para usos prolongados. Su corto trayecto no te permite controlar lo que son los datos hemodinámicos, ¿no? Puede presentar fácilmente extravasaciones o una flebitis. ¿Por dónde puede ingresar estas vías periféricas? Es por la punción percutánea y a veces no se puede, entonces por una venotomía también, ¿no? Venotomía significa hacer un corte y por ahí colocarlo, ¿no? Entonces es eso. Y aquí tenemos la elección de los catéteres, ¿no? Entonces esto, las bránulas, como pueden ver ustedes, se escoge dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, del paciente y cómo se encuentran sus accesos venosos. Aquí tenemos esta amarillita, que es para neonato y pediatría utilizamos, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es esta celestita, el rosado, ¿no? Entonces, de diferentes calibres tenemos, ¿no? Son cortos, por eso son cortos, ¿no? Su bisel es corto. Está hecho de un material polímero teflón, ¿no? Que puede durar, ¿qué significa? El paciente puede estar canalizado o esta bránula puede durar hasta 72 horas, ¿no? Entonces, aunque no esté infiltrado los 72 horas, hay que rotar, hay que cambiar, ¿no es cierto? Hay personas que hacen durar 3 días, entonces lo que nos queda a nosotros es hacerlo rotar. Las venas más utilizadas, estas pueden ser, estas son las más gruesas, que es la vena basílica accesoria, ¿no? Entonces, ahí tenemos la vena media, ¿no? Sin embargo, estas son bien superficiales, ¿no? Entonces, podemos utilizar del dorso de la mano también, ¿no? Entonces, esas son las más gruesas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí tenemos las características de los catéteres, ¿no? De los diferentes calibres que podemos ver. Por ejemplo, las más utilizadas que podemos ver es este amarillito, ¿no? Que es de 24G por 19 milímetros, ¿no? 24G, que sepan, suficiente. Este celestito que ven ahí, que es 22G, ese utilizamos en pediatría, ¿no? En niños se utiliza eso. En neonatos utilizamos, o niños de 1 mes, 2 meses utilizamos esta. Ya, o a veces hasta en 3 meses, dependiendo cómo es la masa muscular de este pequeñito. Celeste para pediatría, ¿no ve? 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 añitos, depende, es más gruesito. La 20G es utilizamos para adultos, como para personas jóvenes, adolescentes, utilizamos, ¿no? Entonces se puede colocar, es la más utilizada. Pero tal vez yo quiero, porque mi paciente está deshidratado, necesito administrar bastante solución sangre, entonces puedo utilizar lo que es la verde, la 18G. En quirófano, por ejemplo, se utiliza la 18G o la 16G, cualquiera de los dos utilizamos. Podemos utilizar también la 14G, ¿no? Pero muy rara vez, ¿no? Más frecuentemente más lo utilizan en quirófano, ¿no? Entonces, esas son las características de las bránulas. Entonces, cuando ustedes se lleven branulitas a los hospitales, tienen que comprarse 20G o 18G. La más utilizada en adultos es la 20G. Esa es la que nosotros podemos utilizar. ¿Estamos claros, jóvenes señoritas, o alguna duda? Les escucho. Licenciada, una consulta con respecto, no vea, los valores de laboratorio que estaba hablando con respecto a la albúmina. Dijo que es una proteína que determina la función hepática. Mi pregunta es, ¿por qué es importante el saber los valores de la albúmina cuando un paciente
tiene que ingresar a una cirugía a nivel gastrointestinal, por ejemplo, digamos, tiene que eh, someterse a una colostomía o algo así, porque es importante la albúmina, eso me llama la atención. Ya, ahora sí. Bueno, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la química sanguínea y hemos hablado de la albúmina, hemos dicho que es una proteína, ¿no es cierto? Entonces, el déficit mismo de aquellos puede, pues, afectar al ser humano. Ahora, lo que usted hacía referencia, ¿por qué es importante que esté dentro de los parámetros normales, ¿no? Porque vamos a decir que, como ya lo hemos mencionado, la albúmina es una proteína que es producida en el hígado, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando este se ve alterado? La albúmina nos ayuda a mantener un equilibrio, ¿no es cierto? Cuando se habla, por ejemplo, un equilibrio tiene que mantener el líquido, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Hablamos de los electrolitos. Entonces, este tiene que filtrar los vasos sanguíneos hacia los tejidos para que haya un equilibrio normal. Además, la albúmina es bien importante. ¿Por qué? Porque la albúmina, pues como contiene proteínas y esos ayudan a que se estabilice todo, como es el sodio. Entonces, por eso es importante. Además, la albúmina, si es que hay déficit, por eso en los hospitales nosotros, cuando hay un déficit, tenemos que corregir ese déficit, porque solo si está dentro de los parámetros, simplemente, si esto nosotros, si no está alterado, pues no va a pasar nada, pero si está alterado, significa que no va a ser capaz, ¿no es cierto?, de unir los lípidos que intervienen. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos dentro de los parámetros normales. ¿Por qué? Porque la albúmina es importante. Si este paciente va a ser operado, puede ser por una obstrucción intestinal o por otra causa, porque la albúmina ayuda a restablecer y a mantener lo que es el volumen del sangre que circula en nuestro organismo. Entonces tiene mucha importancia. Por eso en la parte del hospital, cuando hay alguna alteración de electrolitos o de albúmina, si hay necesidad de reponerlo, pues lo hacemos, ¿no? Y así para evitar cualquier tipo de alteración. Entonces, la albúmina tiene gran importancia porque es el que te va a ayudar a restablecer, a que haya un equilibrio y a mantener este volumen de sangre que está circulando, ¿no?, en nuestro organismo. Entonces, es importante eso, jóvenes. ¿Alguna duda más? Está bien, licenciada. Y una pregunta más. Si un paciente sufre un déficit de albúmina y nosotros le administramos, ¿no ve? Viene la albúmina en un frasco, la albúmina, ¿cuánto tiempo dura en el organismo? Eso quisiera saber, licenciada, digamos, cuando le administramos la albúmina a un paciente. Si, digamos, el paciente se tiene que operar dentro de un mes, si le administramos antes de un mes, entonces la albúmina va a seguir en su organismo o tiene un tiempo determinado en el cual va a estar. Ya, a ver, primero, todos nosotros tenemos albúmina en nuestro organismo porque es una proteína. Cuando hay déficit, entonces administramos albúmina exógena, ¿no es cierto? Albúmina exógena, como usted ya lo ha dicho, ya viene preparado, ¿no es cierto? Eso es exógena. Entonces, el paciente por déficit tenemos que administrar. Entonces, teóricamente nos dice, una vez que yo, por el déficit del paciente, administro la albúmina, entonces puede durar aproximadamente
unos 20 días puede durar en el organismo, pero después eso tiene que ser compensado, ¿no es cierto?, con el que su estabilidad del paciente vaya mejorando, entonces vamos controlando. Pero teóricamente nos dice que 20 días una lúmina exógena puede durar en el organismo cuando se le ha administrado. Ah, está bien, muchas gracias, licenciada. ¿Ya alguna pregunta más? Ya, ahora sí, entonces continuamos. Ya ustedes igual en algún momento van a administrar albúminas, como decía, viene de 50 ml, un frasquito, ¿no? Y eso tiene que administrarse de 15 hasta 20 minutos, administramos endovenoso. Puede ser, dependiendo de las características, si el paciente necesita volumen, entonces con solución se coloca, a veces puro también, pero eso es dependiendo, no es igual en todos los pacientes. Ya, entonces eso simplemente para aclarar. Entonces aquí tenemos las bránulas que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y hablamos de la otra clasificación que es el catéter, puede ser arterial que tenemos, ¿no? Pero sigue siendo periférico. No simplemente este catéter es corto, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué utilizamos? Por ejemplo, la bránula, la que les he mostrado, ¿no es cierto? Esta bránula, la 18 o la 20, se puede colocar en la arteria radial, ¿no es cierto? Y esta arteria radial, ¿para qué me sirve? Para un monitoreo hemodinámico. ¿Y qué es lo que voy a monitorizar? Una presión arterial invasiva. Una presión arterial invasiva voy a controlar directamente, es invasivo, ¿no? Entonces, a veces se coloca una bránula en la arterial, en la arteria radial, y luego se puede ir tomando las muestras también, ¿no? Entonces, eso es más manejo invasivo, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no?, en qué tipo de pacientes está indicado un catéter venoso central, ¿no? O periférica central. ¿En qué pacientes? En pacientes que requieran una monitorización hemodinámica. ¿Qué significa? Cuando yo quiero medir una presión venosa central. Está indicado en pacientes, ¿no es cierto?, que requieran, ¿no?, múltiples infusiones, como por ejemplo, ¿qué tal si requiere soluciones cristaloides, requiere sangre, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes. O requiere vasopresores. También está indicado en aquellos pacientes que hayan tenido malos accesos venosos periféricos, que significa multifuncionato. Ya no hay dónde más canalizar. Entonces, en ese caso está indicado que le podemos colocar una vía venosa de acceso central. El catéter venoso central también está indicado para administrar sustancias que son vasopresores o tóxicos, sustancias irritantes, como por ejemplo fármacos vasopresores, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que ingresar por un acceso vascular o cuando el paciente requiere la administración de los antibióticos o requiere nutrición parenteral total o requiere que se les realice quimioterapias, entonces se puede administrar en ese tipo de situaciones también, ¿ya? O pacientes que requieren, por ejemplo, algún tipo de estudio, como son procedimientos radiológicos o terapéuticos, cuando se puede realizar un acceso de circulación pulmonar, un circuito extracorpóreo o instalación del marcapaso también, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones se puede utilizar
lo que son los accesos vasculares centrales, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Tenemos acá lo que es el catéter central o catéter central de inserción central. Entonces tenemos simplemente dos. Uno, que puede ser, como les hacía referencia, puede ser yugular, fíjense, está en la vena yugular, o puede ser subclavia. La más utilizada es la subclavia. La más utilizada es la subclavia. Ahora, por ejemplo, si este paciente está en la yugular, si se echa en el lugar o se puede apoyar en el lado que está con el catéter, no entra las soluciones. Entonces todo el tiempo tiene que estar en el sentido contrario, entonces el paciente no va a tolerar. Sin embargo, si está con el catéter central de inserción central, en la subclavia es diferente. Está en la subclavia, entonces puede movilizarse, no pasa nada, ¿no? Entonces ahí tenemos. Estos catéteres, tanto como la yugular o de la subclavia, ¿no es cierto? No puede estar más de 4 semanas, ¿no? No puede estar. Generalmente, ¿no es cierto? Cuando se le coloca este tipo de catéteres, ¿no? Es con fines de tratamiento, de diagnóstico, ¿no? A pacientes que están críticos. El tiempo de duración, como decíamos, puede ser desde 10 días hasta menores de 30 días, ¿no? Entonces son catéteres temporales o transitorios también. No puede estar más tiempo, ¿no? Entonces, eso tenemos que mencionar, así como hemos visto los tubos, cuánto tiempo el paciente tiene que estar intubado, todo eso, ¿no es cierto? Hemos visto. De estos catéteres jóvenes son biocompatibles, ¿no? Son blandos y flexibles, y esta es su presentación, aquí ya tiene bisturí y todo, son radioopacos. ¿Por qué? Porque se coloca catéter y luego tiene que hacerse un control de catéter para ver si está en el lugar que corresponde, o puede estar muy adentro o puede estar también muy arriba, ¿ya? Este tipo de catéteres, por ejemplo, este es trilúmenes. ¿Por qué? Porque tiene 3 lúmenes. Puede ser dúo, solamente de 2, o puede ser mono, solo de 1 nomás también, ¿no? Entonces, ahí tenemos, esas son algunas características que tenemos, ¿ya? También de qué material está hecho. Hemos dicho que son biocompatibles, ¿no? Entonces, está hecho de cloruro de polivinilo, polieteno, de silicona, también tenemos, de poliuretano, teflón, o politetrafluoroetileno, que también tenemos. O sea, hay de diferentes materiales que toditos ellos son compatibles con nuestro organismo. Entonces, ahí podemos ver los diferentes de catéteres, ¿no? Ustedes cuando vayan a las prácticas van a ver esto y tienen que ser bien curiosos. Por ejemplo, este es el catéter en adultos y pediatría también tenemos. En pediatría aquí van a ver ustedes eso es pediátrico. En adultos es B720, B720, 18G, por ejemplo, aquí está. Certofix se llaman estos catéteres. Estos son los Certofix. ¿Mm? Estos son los Certofix. Es Certofix y viene así. Y aquí está el catéter, tiene su jeringa, tiene todo. Y se va, y es esta manera el catéter, ¿no? Entonces, y si lo ven en la cajita, esta es su presentación. Aquí, como verán, dice Certofix. Entonces, tenemos el del dúo, que significa doble lumen, es B720. El trío, también ahí está, dice trío o trilumen, es B720. Entonces, si a mí me dicen, vamos a poner catéter, ustedes dirán, vamos a poner dúo
o trío, ¿no? Certofix, tráete Certofix, antes tienen que traerse eso. ¿De 2 lúmenes o de 3? Lo más utilizado es del 3, pero también a veces por el mismo costo no llegamos a utilizar porque cuestan caros estos catéteres, entre 800 a 1000 bolivianos cuesta. Ya, pero ahí está. Antes, ahí está de pediatría, por ejemplo, ¿no? Certofic dúo pediátrico, dice, ¿no? Entonces, S413, S513 podemos utilizar. ¿Cuáles son las características de los catéteres centrales? ¿No? Hasta aquí va a llegar, fíjense, vena cava superior derecho o puede ser aurícula derecha. Las ventajas nos dice, si nosotros vamos a utilizar este tipo de accesos vasculares, puedes administrar todo tipo de soluciones, todo tipo de fármacos, no pasa nada. Se puede controlar datos hemodinámicos como la presión venosa central. Pero ¿cuál es la desventaja? Como está directamente, fíjense, es invasivo, está en la vena cava superior, o aurícula derecha, ¿qué va a ocasionar? Puede producir riesgos de infecciones, arritmias, mayor riesgo de septicemia. ¿Por qué? Porque es invasivo. Necesariamente, cuando el paciente está con catéter, hay que hacerle un control de radiografía. ¿Por qué? Para saber si este catéter no está más abajo o está muy arriba también. Sí o sí necesito hacer un control radiográfico. Accesos. Hablamos, ¿no? ¿Cómo puede ingresar? Por una punción percutánea, hemos dicho, puedo puncionar aquí y puede ingresar, ¿no? O por venotomía, o puedo puncionar también a nivel de la subclavia. Entonces, ahí nosotros podemos ver. Y ahí están, fíjense, cuando hablamos, por ejemplo, esto es de la subclavia, catéter venoso, subclavia, ¿cómo está? ¿No? Y estos son los apósitos adhesivos con clorexidina, fíjense. Como gelatina, en cuadrito, eso es adhesivo de clorexidina, eso es un antiséptico que lo mantiene, que previene que no se infecte, ¿no? Entonces, tal vez ustedes han visto este es el tegader, ¿no? Este también es otro tipo de tegader. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El catéter hasta dónde llega, hasta vena cava superior. Ahí está. Estos son los apósitos adhesivos con clorexidina, ¿no? Tienen como un cuadradito, como un gel, y ese es antiséptico, ¿no? Y otros que son tegaderos que no tienen ese apósito adhesivo, ¿no? Entonces, eso respecto al acceso venoso central. ¿Alguna duda, jóvenes señoritas? Les escucho. Licenciado, una consulta. ¿Qué cuidados tenemos que tener con el catéter venoso central? Ya. Los cuidados que tenemos que tener siempre antes de administrar fármacos, antes y después hay que hacer lavados. Y todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas. La manipulación no tiene que ser en exceso, mejor si está cubierto con un campito, ¿no es cierto? Las curaciones que también son importantes, ¿no? Y sobre todo los fármacos que se administran hay que lavar antes y después. ¿Alguna pregunta más, jóvenes?
Y una consulta más, licenciada. El catéter venoso central viene de 2 y 3 vías. Entonces, ¿cómo diferenciamos las vías o por qué vía podemos administrar medicamentos o para qué sirven las 3 vías que tiene? Cada uno tiene su funcionalidad, que vamos a ver más adelante. Tenemos lo que es lumen proximal, medial, distal, y cada lumen tiene su propio, que tienes que administrar. ¿No? Donde puedes controlar la PVC, donde administras Está bien, sangre, licenciada. donde tomas muestras. Cada lumen tiene, ¿qué es lo que tienes que administrar? Ya. Entonces, vamos a ver lo que es el catéter central de acceso periférico, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que es central, pero va desde la parte distal. Por eso es percutánea central o de inserción periférica. ¿No es cierto? Entonces, igual va a quedar en la vena cava superior, va a quedar. Entonces, actualmente ya no se utiliza con frecuencia, pero todavía hay algunas instituciones que lo siguen utilizando. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el de inserción periférica, ¿no? Puede ingresar por la vena cefálica, basílica o mediana de brazo, ¿no? Es el Cavafix, es largo. Fíjense cómo va ingresando, ¿no? Por la M venosa va ingresando, entonces, ¿no? Y al final va a quedar así. No, a veces es muy largo también porque esto tiene por números. Hay un catéter que es de 70 centímetros, de 45 también, entonces es muy largo, entonces se puede sujetar. A veces no logra ingresar todo, ¿no es cierto? Y al final va a estar así. Lo malo de estos, porque les decía, no se utiliza con frecuencia porque el mayor de estos es solamente mono, un solo lumen. Entonces tienes que poner como llaves de 3 vías, varios, y ahí por ahí va a entrar todo. Entonces es bien complicado utilizarlo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Es fácil, puede colocar la profesional en enfermería, ¿no? Menos complicaciones. Igual te sirve para controlar lo que son los datos hemodinámicos, ¿no? Y puedes administrar soluciones hiperosmolares, ¿no? O irritantes también, no pasa nada. ¿Cuáles son las desventajas? No siempre es fácil colocar. ¿Por qué? Porque como va a ir por la M venosa, entonces, como las venas son tortuosas, a medida que vas ingresando, puede perforar también, ¿no? En caso de colapso vascular, por ejemplo, cuando el paciente está muy deshidratado, no se puede colocar con mayor facilidad. Puede presentar una flebitis o una tromboflebitis también, ¿no? El catéter puede desviar su trayecto hacia el cuello cuando se está administrando, ¿no es cierto? O cuando se va colocando. Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Las desventajas de este equipo. Entonces, normalmente nosotros tenemos pacientes así, que están con todo, con catéteres, está intubado, nosotros podemos tener, ¿no? Y aquí tenemos los cuidados generales que podemos ver en nuestros pacientes. Entonces dice, evitar manipulaciones excesivas. ¿Por qué? Porque son accesos centrales. Retirar el catéter si es que se sospecha de un proceso infeccioso. Cuando nosotros retiremos, cuando así lo amerita, mandamos a laboratorio la punta de catéter, ¿no? Para solicitar cultivo y antibiograma. Tomar en cuenta las poliperfusiones. ¿Qué significa? Cuando el paciente está ingresando, tiene un catéter central y ingresa todo tipo de soluciones ahí, cristaloides, coloides, todo ingresa. Necesariamente, como está con acceso vascular central, vamos a colocar vasopresores, entonces tiene que estar con bombas de infusión, hay que utilizar llave de 3 vías, hay que purgar el sistema, hay que realizar la curación, ¿no? Y tenemos que vigilar cualquier tipo de alteración cutánea que pueda haber, tenemos que evitar acodaduras,
¿no? Tenemos que controlar si ha perdido la flexibilidad, lo que es el equipo, hay que observar si hay extravasaciones, si hay sangrado, y pues hay que observar si presenta una tromboflebitis local o puede ser tal vez en todo el trayecto. Entonces nosotros también eso vamos a ir vigilando, ¿no? Entonces esas son en forma general. Tenemos que tener las consideraciones generales acá. Primero, es importante siempre nosotros canalizar, ¿no es cierto?, por encima cuando hablamos de la flexura, ¿no? Tenemos que evitar las zonas de articulación, ¿no? Si se coloca, por ejemplo, en las extremidades inferiores, hay que reubicarlo lo más antes posible. A veces se coloca por emergencia, ¿no es cierto?, porque no se le puede hidratar, es urgente, entonces se puede colocar, pero lo más antes posible tenemos que cambiarlo, lo más antes posible, ¿no? Porque el riesgo es una tromboembolia. Tenemos que evitar canalizar en los lugares que han sido dañados, que estén con una flebitis, sean tortuosas o estén inflamadas, o tal vez están hasta esclerosadas, porque están presentando una flebitis, ¿no es cierto? Porque ha sido después de su infiltración, ha habido una lesión de las vías venosas, entonces ahí nosotros ya no tenemos que administrar. Y ahí tenemos, de forma general, que nosotros tenemos que ver. Primero, hay que cambiar, porque todo eso es un manejo. Mi paciente está con catéter venoso central, está con mono, dúo o trío. Entonces, todo eso yo tengo que ir cambiando los equipos. Entonces, todos los equipos se cambian cada 7 días, una vez por semana, ¿no? O nos dice, no, tampoco puedo cambiar, no antes de 96 horas. Lo más recomendable, cambiar cada 7 días lo que son los equipos de infusión. Si este está entrando por Propofol, por lo menos me dice que tengo que cambiar cada 12 horas. Si está con nutrición parenteral, cambio cada 24 horas. Si está recibiendo hemoderivados, ¿no es cierto? Entonces, la sangre ingresa de 3 horas hasta 4 horas, entonces tengo que cambiar también lo que es el equipo de venoclisis. Tengo que cambiar la llave de 3 vías y todo ese sistema siempre tiene que cambiarse cada 3 días, por lo menos la llave de 3 vías, ¿no? De no ser así, pues el riesgo de infección es mayor. Ahí tenemos. Los apósitos adhesivos con clorexidina, lo que están viendo, este es con clorexidina, teóricamente nos dice, puede estar 7 días con eso, hasta 10 días. Siempre y cuando que no esté sucio, lógicamente. Y si está sucio, no debo esperar ese tiempo, si no, lo cambio nomás ya. Pero si no tiene clorexidina, simplemente es Tegaderm como esto, entonces puedo curar 48 horas o 72 horas, o de acuerdo a cada protocolo de cada institución. Si tal vez en esa institución dice todos los días hay que cambiar, entonces tienen que cambiar todos los días, ¿no? Entonces, son esas consideraciones que nosotros tenemos que tener. Ahora, y como hace un momento hablábamos, hay que tener mucho cuidado porque este es un catéter. Y dentro de los cuidados de cómo mantener la permeabilidad del catéter, entonces nos dice, antes de administrar, no tenemos que siempre lavarlo con solución salina, previa y posteriormente a la administración de fármacos. Y si hago un procedimiento, tengo que sellarlo también. Por ahí ya no estoy utilizando ese lumen. Entonces tengo que sellarlo, ¿no? ¿Cómo lo puedo sellar? Pues puedo sellarlo con heparina para evitar que se dañe,
¿no es cierto? Entonces, pues siempre yo voy a utilizar una jeringa de 10 ml. El sellado, porque no voy a utilizar ya este lumen porque ya el paciente está recuperando. Entonces puedo utilizar heparina de 10 unidades internacionales por cada mililitro o por ml de solución salina. Tengo que hacer el lavado y el sellado, ¿no es cierto? Y todo eso tiene que ser de manera estética, ¿no es cierto? Además, tiene que ser también a presión positiva. ¿Qué significa? Bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen, ahí tengo que hacer. ¿Y cómo lo hago esto? Con llave de 3 vías, ¿no es cierto? Con llave de 3 vías, acá, vamos, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, puedo utilizar una llave de 3 vías, ¿cierto? Entonces yo voy a permeabilizar, ¿no es cierto? Entonces en el trayecto simplemente el sellado va a quedar. No necesito que la heparina ingrese a la circulación, sino en el trayecto nomás va a quedar. ¿Eso para qué? Para evitar que se coagule. ¿Ya? Entonces, esos son los cuidados que yo puedo hacer respecto a este catéter. ¿Alguna pregunta en catéter venoso central y periférico central? Jóvenes señoritas, les escucho. Adelante, jóvenes, les escucho. Les escucho, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ya, ¿alguna duda, jóvenes señoritas? ¿Está claro? Ninguna, dice. Ya, entonces vamos a continuar con catéteres de larga duración, ¿no es cierto? Pero que también son catéteres centrales, pero simplemente son de larga duración. Entonces, cuando nosotros decimos de larga duración, ¿no? Hay diferentes tipos de catéteres. Este igual va a ingresar por la yugular o por la subclavia, que van a llegar a la vena cava superior. Las más utilizadas son los que es el Porcat, que son implantables, y el de Cushman. Entonces, el de Porcat, como pueden ver, son como tipo fonendoscopio, ¿no? ¿Verdad? Como la campanita, pero tiene como una gomita acá, y es ahí donde se punciona. Entonces, vamos a ir viendo. Este tipo de catéteres se utiliza para pacientes que reciben quimioterapia. ¿Por qué? Porque pincharles es doloroso, entonces se puede utilizar.
Pacientes con nutrición parenteral o antibióticos igual se puede administrar, o pacientes que requieren hemoderivados, ¿no? O sea, puede tomar también muestras por ese tipo de catéteres. Uno, el catéter venoso tunelizado, ¿no es cierto? Este es el tunelizado, ¿no? Que podemos ver, fíjense, son catéteres centrales que son tunelizados, pero es de larga duración. Entonces, ingresa de esta manera. Va a ingresar, ¿no? Y va a llegar hasta vena cava superior y externamente se va a estar hacia afuera lo que es el catéter, cuando hablamos de los lúmenes van a estar. Entonces, es de esa manera donde se puede colocar este tipo de catéteres. Y el otro es el catéter venoso, el PORCAT, el implantado. Entonces, esto se coloca debajo de la piel, ¿no? Subcutáneo. Y el paciente, ¿cómo queda? Queda así. Ahí está el catéter. Entonces, cuando se va a administrar, se coloca así. Hay agujas ya especiales. Hay una, como hemos dicho, como hay una gomita, ahí tiene que administrarse. Aquí está. Este es el reservorio que tiene, ¿no es cierto? Entonces, esto está fijado subcutáneo y ¿dónde se va a colocar? Es en esta gomita, porque es de material de titanio, ¿no es cierto? Entonces, se va a colocar acá. Este está implantado. Estas son las agujitas especiales para PORCAT, ¿no? Fíjense, es tipo mariposa, pero la agujita es hacia abajo, ¿no? Tiene como NL bien. Entonces, acá se puede colocar. Entonces, como hemos dicho que esto se puede usar para pacientes con quimioterapia, este tiene la capacidad de recibir hasta 2000 veces puncionar. Entonces, como es subcutáneo, entonces se utiliza en pacientes que van a utilizar quimioterapia, ¿no? Con más frecuencia. Entonces, el resto ya no va a utilizar solo para su quimio. Entonces, como hay el riesgo de que se obstruya, ¿no es cierto? Entonces, hay que heparinizar, ¿no? Para evitar que se obstruya. Entonces, la heparinización, cuando no lo use, se hace cada 28 días. Y si estoy usando, se utiliza cada que lo voy a utilizar. Entonces, ¿con cuánto? Este aproximadamente debe ser 1.5 ml, ¿no? Entonces, con eso, en esa cantidad, y me puedo cargar 3 ml y con todo eso yo lo voy a sellarlo. El sellar significa todo en el trayecto nada más, ¿no? Y este PORCAT puede durar de 1 hasta 2 años, puede durar este catéter. Ya, ahí está, ¿no? Entonces son esos dos tipos de catéteres que nosotros utilizamos. Pero como cualquier otro, ¿no es cierto? Y tienen que recordar ustedes, cada 10 unidades internacionales de heparina se coloca por ml, ¿ya? Cualquier catéter central puede tener complicaciones. ¿Cuáles son sus complicaciones? Pueden ser complicaciones mecánicas o pueden ser complicaciones infecciosas. Las mecánicas pueden ser inmediatas y pueden ser tardías. Inmediatas, cuando se coloca el catéter, el paciente puede presentar neumo o hemotórax. O puede ser que el catéter se haya desviado hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir vigilando, ¿no? Tardías puede ser una trombosis o puede ser una obstrucción también que puede presentar. Complicaciones infecciosas. Puede ser, por ejemplo, bacteremias, puede presentar sepsis o una flebitis también. Y aquí tenemos las complicaciones, tanto de las vías periféricas, de los cateterismos periféricos, centrales. Periféricos, si nosotros no manejamos bien, así quedan. Por eso es que con todas las medidas de bioseguridad tenemos que manejar
Además, fíjense, puede haber una embolia gaseosa cuando entra aire, bacteremia, ¿no? Esta misma infección puede llegar hasta una necrosis, fíjense. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener todas las medidas de bioseguridad. La más común, ¿cuál es? Es una infiltración. ¿Y qué es la infiltración? Es cuando administra la solución y esta no va a quedar en el tejido circulante. No se va a ir alojando en la pared. Por lo tanto, cuando hay una infiltración, el paciente cuando está con vía empieza hay aumento de volumen, hay edema, no va a haber dolor y por lo tanto la velocidad con el cual tiene que entrar va disminuyendo. Entonces, esa es una infiltración. Puede haber también hematoma. ¿Y qué es hematoma? Hematoma, pues, cuando hay un derrame sanguíneo en los tejidos, que generalmente esto sucede porque hay perforación, ¿no? Cuando intenta canalizar, tanto pincha, entonces lesiona los vasitos, porque ha habido una perforación, ¿no? De la pared venosa. Entonces, eso también nosotros podemos ver y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando sucede eso, pues hay que retirarlo de manera inmediata la aguja, ¿no? Porque de pronto ya empieza a hacer equimosis, de inmediato hay aumento de volumen, ha habido un derrame sanguíneo, entonces eso hay que controlar presionando. Puede haber una flebitis. ¿Por qué hay una flebitis? Porque hay inflamación de la vena. Y que esta flebitis está relacionado con que cuando usted no diluye el fármaco, porque ha habido una irritación química, mecánica, o pueden ser ambas en ese vaso. Y cuando hay una flebitis, ¿no? Hemos dicho itis, inflamación, entonces por lo tanto va a haber eritema, hay aumento de la temperatura en el lugar de la punción o en todo el trayecto, esas venas se ven más gruesas y duras se ven. Entonces eso también podemos ver. ¿Cuál es el tratamiento en ese caso? Cuando hay una flebitis, hay que descontinuar esa vía, retirar y volver a canalizar en otro miembro, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos prevenir esa flebitis? Con el manejo aséptico. Y el catéter que sea, por ejemplo, vamos a administrar fármacos, tenemos que diluirlo, ¿no es cierto? Y tener mucho cuidado, todas las medidas de bioseguridad. Puede haber también una tromboflebitis. Una tromboflebitis cuando hay coágulos y hay inflamación. ¿Y esto cómo se caracteriza? Porque va a haber un dolor en el lugar de la punción y en todo el trayecto. Y se puede ver que hay eritema, hay aumento de la temperatura, inclusive hay edema alrededor de la inserción en todo el trayecto. Entonces, todo eso nosotros tenemos que valorar, ¿no es cierto?, cuando está ingresando. Puede haber también sobrecarga de líquidos. Cuando se transfunde cualquier cantidad, entonces puede presentar una sobrecarga de líquidos. Entonces, por lo tanto, controlamos la presión arterial, está elevado. Inclusive, cuando se le ausculta, puede presentar estertores, crépitos al momento de la auscultación, empieza a edematizar, se aumenta de peso, ¿no? Entonces, todo eso nosotros podemos ver en nuestros pacientes. Hablamos también de una embolia gaseosa, ¿no? El peligro siempre está ahí presente, que ingrese aire. Cuando uno no controla los goteos, puede ingresar aire. Entonces, cuando ingresa aire, generalmente el paciente empieza a presentar disnea, cianosis o presenta hipotensión, ¿no? Puede perder el conocimiento, dolor, ¿no es cierto? Puede empezar a presentar el paciente. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento rápido hay que pinzar el catéter, hay que acomodar al paciente en el lado izquierdo en posición de Trendelenburg y eso nos va a ayudar a controlar, ¿no? Entonces ahí tenemos.
¿Qué es lo que nosotros esperamos? Porque la vía, enfermería lo maneja. Entonces nosotros tenemos que ver siempre que esté permeable y monitorear. ¿Qué registramos, no? Cuando se le ha puesto, la hora, en qué lugar está y qué tipo de catéter es y si hemos tenido dificultad, ¿no? Entonces, es eso. ¿Cómo podemos prevenir cualquier tipo de infección? Es con el lavado de manos para cada procedimiento antes de tocar a un paciente al otro. Y también está relacionado con el manejo de asepsia. Si nosotros cumplimos manejo con técnica aséptica, vamos a evitar muchas complicaciones, ¿no? Entonces, es eso, jóvenes. Pero también yo puedo manejar con todas las medidas de bioseguridad, pero tengo que saber también que todos los fármacos tengo que diluir, porque de no ser así, puede provocar una ruptura del endotelio venoso. Ahora, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua sale de las células, ¿no es cierto? Entonces, hace una solución para diluir un fármaco. Pero cuando nos dice y hablamos de soluciones hiperosmolares, cuando la osmolaridad es mayor a 300 miliosmol por litro, ¿qué sucede? Las células, esos vasitos, se encogen y hay mayor probabilidad de que presente una flebitis. Cuando la osmolaridad es mayor a 450, también puede ocasionar una flebitis, ¿no? Y cuando está mayor a 700 miliosmols, lo más adecuado es que ya esté con una vía venosa central para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces nos dice, yo puedo estar bien preparada, ¿no? Por eso nos dice, pero la cuestión es que también tengo que saberlo aplicar. Entonces, por eso nos dice, no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, sino que también tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, todo el manejo en la parte hospitalaria, pues, depende de nosotros, ¿no? Del personal de enfermería, depende cómo nosotros vamos a ir monitoreando a nuestros pacientes. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes, señoritas, antes de terminar? ¿Alguna duda, jóvenes señoritas? Si no hay duda, vamos a parar acá y el día lunes nos vemos. Licenciada, disculpe, usted hablaba acerca de del ingreso de aire. ¿Cuánto de aire está permitido que pueda ingresar y cuánto de aire de ingreso también provocaría las complicaciones que usted nos mencionó? Ya. Nosotros cuando veíamos, ¿no es cierto?, los accesos de vías venosas, ustedes han visto, si nosotros no controlamos bien los goteos, ingresa aire, ¿ya? Pero ese aire puede provocar embolias gaseosas, ¿no? Que puede llegar a los pulmones. Entonces eso puede traer consecuencias en el paciente, como por ejemplo, ya decíamos, una disnea, dificultad para respirar puede ocasionar. Ya, ahora, ¿qué cantidad? Nos dice, eso es bien irreal. Teóricamente te dice, puede hacer efecto si entra como 20 ml, te dice. Pero ustedes recuerden que no todos los pacientes responden de la misma manera. Entonces, hay otros pacientes, apenas ingresa 5 o 10,
ya le está con dificultad respiratoria o puede ocasionar, como decíamos, una embolia, dependiendo en dónde va a llegar este aire. Si es a nivel pulmonar o tal vez llega a nivel del corazón, entonces inclusive puede presentar una parada cardíaca. Entonces, depende dónde llega, ¿no? Entonces, por eso es importante evitar que ingrese aire en los pacientes cuando están con un acceso vascular central. Y con central, por ejemplo, es más invasivo, va a ir directo a nivel del corazón, ¿no? Directo. Todavía el periférico ya va a viajar todavía, pero del acceso vascular central es directo. Entonces, puede ocasionar dificultad respiratoria y si llega al corazón hasta una parada cardíaca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes señoritas? Dicen, sí, una pregunta acerca del catéter central venoso. ¿Qué haríamos en caso de que tuviéramos retorno? ¿Ese catéter ya no tuviéramos que cambiarlo? O si subiera, digamos, hasta el equipo, la llave de 3 vías y todo eso, ¿cómo podemos reaccionar? ¿O qué podemos No, pues realizar? no, pues si hay retorno venoso, se hace el lavadito con solución salina y ya. Si es ese rato, claro. Pero ¿qué tal si el paciente ha ido a un estudio y regresa con retorno venoso? Ustedes verifican y toda esa sangre está coagulada, entonces hay que cambiarle el equipo. No puedo hacer que yo entre esa sangre que ya está coagulada, que retorne nuevamente, porque ¿qué es lo que va a ocasionar? Coágulos, lo va a obstruir el catéter, entonces es preferible cambiar otro equipo de venoclisis cuando sucede eso. Por eso se dice, ¿no ve? Cuando administramos medicamentos hay que lavar con solución. Termino de administrar, también hay que lavar para mantener permeable ese acceso vascular. Y le dicen, en caso que fuera el catéter, Pero por el catéter retorna y afecta al equipo más. En ambos casos yo tengo que hacer un lavado nada más. ya, le dicen, gracias, gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda más, jóvenes señoritas? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no entre aire, porque inclusive ya les decíamos, puede ocasionar inclusive una embolia, ¿no ve? Que puede, cuando ingresa aire, ¿no es cierto? Puede ocasionar una embolia, tanto ocasionar a nivel cardiopulmonar, neurológico o pulmonar también, ¿no? Teóricamente dice, si entra 20 ml puede ocasionarte ese tipo, ¿no? Alguna vez nos dice, ya es mortal cuando ingresa 50 o 100 ml, pero hay que tener mucho cuidado que no ingrese. ¿Ya alguna duda, jóvenes señoritas, antes de terminar? No dice. Ya, ahora sí. ¿Cuándo nos vamos el lunes o podemos avanzar en fin de semana, jóvenes señoritas? Domingo, Licen. En la noche podríamos ver. Sí, le dicen en la noche. Ya, ¿qué dicen, jóvenes? Sí, Liz.
Ya, el domingo en la noche, entonces por lo menos 1 horita o 1 horita y cuarto, así para avanzar un poco más. Ya después el lunes ya avanzamos el resto. Ya, entonces el domingo a las 8 está bien o muy tarde. Sí, dice, o a las 7. Sí, Ya, 7, entonces, Liz. Sí, Lice. 7. 7 o 8 jóvenes. A las 7 dice. 7, Licen. Ya, entonces a las 19 hasta 20 y 30 podemos pasar. Ya, entonces hasta el domingo, jóvenes señoritas, muy buenas noches. Hasta luego, Licen. Hasta luego.